Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Amigos de Incisos, permítanme interrumpir su cotidianidad para hacer una nueva conversación, en esta oportunidad con un venezolano de una generación controvertida, porque es de los jóvenes de 2007, esos que irrumpieron luego del cierre de RCTV y que se convirtieron de alguna manera en un revulsivo de la sociedad venezolana, al punto de que en aquella propuesta de reforma constitucional liderada por Hugo Chávez, pues se impusieron y lograron la primera victoria de la opción democrática aquel 2 de diciembre de 2007. En adelante han pasado muchas cosas, entre ellas los intentos sucesivos por amordazar a la sociedad. Y nosotros vamos a conversar con Rodrigo Diamanti, el cerebro, la cara visible de la organización Sin Mordaza, que ha realizado un trabajo arduo a lo largo de los años. Ya, bueno, vamos a decir que más de 10, para no poner la precisión, eso lo hará él. Rodrigo, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. Hola Alfred, gracias nuevamente por seguir apostando a la libertad de expresión. Admiro mucho tu trabajo y muchísimas gracias por esta entrevista, tanto de parte mía como de todo el equipo de Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, gracias. Háblame de esos tiempos del germen de la generación de 2007, que algunos llamaron la generación del 28-2, porque todo comenzó el 28 de mayo, luego del cierre de RCTV. Cuéntame de aquel movimiento, de lo que estaba pasando, de lo que ocurría en la universidad. Háblame de en qué universidad estabas tú, cómo fueron esos encuentros con aquel grupo que nos inspiró a todos los venezolanos. Bueno, mi historia es bastante particular porque ya yo me había graduado justamente 15 días antes. Sin embargo, desde el 2001, 6 años antes, había estado organizando protestas no violentas. Yo desde el 2001, desde el 2002 empecé a estudiar la no violencia, pero ya en el 2001 participaba como un ciudadano más en las protestas. Y luego me di cuenta que no era suficiente protestar. O sea, no era suficiente esperar que Carlos Ortega o Eduardo Fernández o Juan Fernández llamaran a una protesta para expresar el descontento, porque eso era algo que ocurría cada 15 días, una vez al mes. Y realmente lo que estaba pasando en Venezuela era muy grave, como para dejar la lucha por salvar Venezuela, por evitar que ocurriese, que cayera una dictadura, dejarlo en algo simplemente liderado por algunos actores. Y entonces así fue que comenzamos con un grupo muy joven que se llamó Dicho y Hecho, en el que comenzamos, ahí estaba por ejemplo Juan Mejía, Michael Melamed, Michel Darnacián, Álvaro Partidas y muchas otras personas que luego siguieron luchando a distintas instancias, y con el Gustavo Tobar, por ejemplo, y entre todos tratamos de llevar un mensaje a nivel nacional de la importancia de los jóvenes, la importancia de organizarse por Venezuela. Y digamos que de ahí participamos como 3 años en ese grupo. Luego obviamente era muy difícil en un momento, cada vez que alguien hacía una protesta, organizaba algo, te enviaban la policía política, y eso hizo que realmente los jóvenes le tuviéramos, la palabra es miedo, a Chávez en su momento, y decidimos esperar otros momentos para organizarnos, y fue cuando en el 2006 creamos otro grupo organizado que se llamó Plan B, que buscaba defender el voto, ¿no? Nosotros estábamos con la expectativa de que el presidente para ese momento, Chávez, podía hacer un fraude electoral. La verdad es que nunca se supo la verdad de los resultados, porque todo el sistema es un sistema opaco en el que no se sabe la verdad, pero que bueno, obviamente hay muchos estudios estadísticos que demostraron que tanto en el 2006 como en el 2004 se cometieron fraudes, y nosotros tenemos un grupo de movilización nacional, pero al no llamar al fraude, al no protestar, ese grupo no funcionó. Sin embargo, cuando comenzó el cierre de RCTV, o cuando nos acercábamos al cierre de RCTV,
recuerdo que el Foro Penal me invitó para una rueda de prensa, Alfredo Romero y Gonzalo Jiménez, 15 días antes o 10 días antes dimos una rueda de prensa y me di cuenta que si cerraban RCTV, se iba a acabar ese canal que siempre nos había transmitido todas nuestras protestas. No sé si te acordarás una protesta con dicho y hecho que navegamos el Guaire. Nosotros agarramos un barco que se llamaba, le pusimos el título de Venezuela, y con ese barco se navegó desde el Recreo hasta las Mercedes, y luego nosotros salvábamos el barco porque el mensaje era que nosotros los jóvenes íbamos a salvar Venezuela. Y ese tipo, llevamos una vez una oreja gigante a los próceres con un tapón en el oído que decía oídos sordos a la represión. Llevamos unos lentes gigantes al fiscal Isaías Rodríguez que decía para que vieran los crímenes que se estaban cometiendo. Y este tipo de actividades simbólicas, siempre RCTV estuvo ahí informando y dándonos una voz. Nosotros nos sentimos, lo conversé con muchos amigos del momento, que teníamos que estar ahí para un canal que había estado con nosotros cuando nosotros los llamamos. Y es por eso que nos reunimos días antes del 28 de mayo y decidimos organizar una protesta. Y esta primera protesta ocurrió un 25 de mayo, que fuimos a reclamarle a Venevisión, a BTV, y era lapsus mentis, ¿no? Porque obviamente Venevisión también estaba amordazado en ese momento. Fuimos a reclamar en el 2007 que por qué no se reclamaba, por qué los periodistas de BTV no decían nada en contra del cierre de un medio como Radio Caracas Televisión. Obviamente eran personas que trabajan para el Estado y que estaban amordazados también, pero nosotros como estudiantes fuimos de todas las universidades, hicimos una marcha gigantesca de la Monte Ávila, pero todos nos congregamos ahí, la Central, la Católica, la Metropolitana, y la Monte Ávila y la Simón Bolívar, y de ahí surgió el movimiento estudiantil, porque luego nos reunimos nuevamente un domingo y planeamos la protesta al día siguiente, y nuestra sorpresa fue que si la primera protesta habían 2.000 personas, en las protestas del 28 de mayo habían 5.000 personas, y la del 29, 6.000, y así fuimos subiendo. Creo que la protesta que más personas tuvo fue casi 70.000 personas, la de jóvenes, y obviamente llegamos a más de no sabemos cuánto cuando se llenó la Avenida Bolívar meses después. O sea, el movimiento estudiantil, la verdad es que fue creciendo hasta el punto en que se ganaron las únicas elecciones que se ganaron en contra de la dictadura, en contra de Chávez, fue justamente durante la reforma. Y yo creo que nosotros ocupamos un espacio en el liderazgo nacional porque realmente no estaba pasando nada con el tema del cierre de RCTV. Yo creo que ese era el delito o el error que se estaba cometiendo, que el canal más antiguo del país, que el primer canal que transmitió color, el primer canal que transmitió un partido de la Vinotinto, realmente eran casi que solo los periodistas y algunos artistas protestando por ese canal. Y eso estaba mal, porque al final esa acción iba a afectar a toda la población. Entonces nosotros, bueno, organizamos esa protesta y nunca pensamos que el movimiento estudiantil iba a crecer de esa manera. Yo continué dentro ayudando, obviamente, aunque ya no era estudiante, pero trabajé durante todos esos meses con todas las universidades. Entonces se creó el G8, que eran las 8 universidades de Caracas, luego el G15, luego hicimos un parlamento universitario, etc. Y buscamos darle como estructura a través de la representación estudiantil, y creo que fue algo que además impactó a los venezolanos, porque mira, el líder anterior, los dos líderes anteriores del movimiento estudiantil habían sido en Venezuela, a nivel nacional, habían sido Enrique Mendoza y Manuel Rosales. Luego del movimiento estudiantil vino una figura como Capriles, que era mucho menor, y casi que si sacas el promedio de edad entre Rosales y los estudiantes, te sale la edad de Capriles. O sea, la gente entendió que era el momento para una nueva generación que subiera al poder. Los estudiantes eran muy jóvenes para tener esa responsabilidad, pero entonces buscaron líderes más jóvenes. Y hoy en día el líder del país, presidente interino, era uno de los líderes que estaban en todas esas protestas. O sea, con Guaidó fue el representante estudiantil que cuando, no sé si se acuerdan, cuando los hermanos Fadul, sí, claro, la tragedia de los hermanos Fadul, fuimos nosotros de la Católica a protestar frente al Ministerio de Interior y Justicia, y en esa oportunidad subimos Stalin González, Juan Guaidó y yo a reunirnos con Jesse Chacón y a exigirle que no estaba haciendo nada con el tema de la inseguridad.